Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Un poquito tarde, estuve haciendo algunas cosas y bueno, se me fue el horario. El Señor bendiga a cada uno, hermanos. El Señor pueda fortalecerla a cada uno en este día por medio de la palabra. Vine un poco desprolijo, pero bueno. No quería tardarme más de lo que me tardé para entrar en el programa. Bueno, damos gracias al Señor por todo. Estamos en la 94.1, Radio La Predicadora, acá en el partido de La Ferrere, en el partido de la Matanza, en la ciudad de La Ferrere. Yo estoy acá en Isidro Casanova, en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Si ustedes quieren comunicarse con mi celular o con la radio, pueden hacerlo. Ustedes saben que hay libertad para poder comunicarse. Agradecido al Señor por todo lo que Él permite. Vamos a hacer una oración, vamos a ir a la palabra. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, en este momento que tengo para dar tu palabra. Oh Señor, bendícenos, ayúdanos en esta mañana. Señor, sabemos que todo dependemos de ti, Señor, para poder exponer, Señor, tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Un saludo al hermano Jorge Capdevila. Gracias, hermano Capdevila. El Señor le bendiga. También a la hermana María Espíndola. El Señor también la bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, espero que esta palabra que vamos a hablar hoy sea una palabra de mucha bendición para la vida de ustedes. Siempre la intención. Ahora, ¿cuál es la intención del Evangelio, ¿no? O de nosotros? La intención de nosotros es predicar el Evangelio para que las personas sean salvas, por un lado, pero también la intención de nosotros al predicar el Evangelio es sobre todo es que ustedes puedan conocer a Dios por medio del Evangelio, especialmente a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Porque nosotros creemos o la palabra nos lleva a creer a nosotros, que en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos nosotros, los cristianos especialmente, encontramos la motivación para muchas cosas, entre ellas hacerle el culto al Señor. Para nosotros hacerle el culto al Señor es algo muy importante. Pero para Dios más importante es que nosotros le hagamos culto a Él. Entonces, la manera en que nosotros podemos hacerle culto al Señor es conociendo. Ya no hacemos el culto a Dios por medio de los sentimientos, que también están incluidos, o por medio de las emociones, que también están incluidas, pero no ese es el principal motivo por el cual nosotros le hacemos el culto al Señor, sino que nosotros le hacemos el culto al Señor porque le conocemos, le vamos conociendo por medio de su palabra. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a conocerle a Él. Bueno, la palabra tiene que estar asistida por el Espíritu Santo. El Espíritu, la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos conocer, a la vida de nuestro Señor Jesucristo hombre y la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Crucificado, muerto y sepultado, y resucitado y glorificado por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra y por medio de la vida que hemos recibido.
Es muy importante para nosotros que ustedes puedan conocer, ¿no? Al Hijo de Dios, especialmente los cristianos, o los que se llaman cristianos, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos llamamos cristianos, pero no entendemos el culto, no entendemos lo que significa el culto para Dios, y eso es porque no le conocemos a Él. Si bien le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo, pero no le conocemos en nuestra intimidad. Y es muy importante que nosotros podamos conocer a nuestro amado Señor Jesucristo en la intimidad de nuestro ser, en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro espíritu. Pero por ahora lo vamos a ir conociendo por medio de su palabra. Y ese es el motivo por el cual nosotros predicamos este Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia es el único que nos puede mostrar verdaderamente a Jesús, hombre, y a Jesucristo resucitado, ¿no? Que esta misma persona se divide en dos para dos tiempos diferentes, es decir, para la quinta dispensación y la sexta dispensación, ¿no? Aunque la palabra dispensación no sé si está en la Biblia, pero nosotros sabemos que bajo la ley Jesús nació, pero hoy vive bajo la gracia, vive como el Espíritu vivificante en nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra. Yo creo que la palabra es lo mejor para que usted pueda entender. En el capítulo, Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice: hecho más excelentes que los ángeles. Vio nuestro Señor, hecho más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Vio, Él alcanzó por medio de la herencia un nombre más excelente que ellos, que cualquier ángel. No hay otro nombre más excelente, más poderoso, con más autoridad, con más energía, por así decirlo, con más fuerza, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay. El nombre de nuestro Señor Jesucristo está sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. No, eso también está escrito en la palabra de Dios. Entonces Él fue más excelente que los ángeles. Fíjese, esto es maravilloso poder ver, que Jesús fue más excelente, es decir, que los ángeles fueron una obra maravillosa del Padre, ¿no? Fueron la creación de Dios, los ángeles, y ellos cuando fueron creados fueron llamados ángeles, es decir, mensajeros. Esa obra fue maravillosa, preciosa, pero Jesús fue una obra no creada, porque Jesús ya era con el Padre desde siempre, pero la encarnación de Jesús, el plan de redención, el plan de salvación, ¿no? El plan de justificación, de regeneración, ¿no? Fue algo más excelente que cualquier otra creación que Dios había hecho, más excelente, más perfecta, ¿no? Por eso Él alcanzó un nombre que es sobre todo nombre, porque Él, por medio de Él, Dios pudo llevar a cabo el plan que Él había trazado. Ese plan, lógicamente, que no terminó, ¿no? En Cristo terminó, porque Él llegó hasta el final, pero en nosotros todavía continúa. Bueno, ahora fíjese, yo leí en la 1099 sobre el versículo 4, y acá en 1960, en el versículo 4 dice: hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Y acá dice
hecho tanto más excelente que los ángeles por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, a Dios nosotros lo alabamos por medio de nuestro amado Señor, Jesucristo resucitado, encarnado, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado, como usted lo quiera ver. Él es mucho más que cualquier otra eminencia en los cielos. No, Él solamente está debajo de su Padre, ¿no? Está debajo de Él. Pero Él es el motivo de nuestro culto, ¿no? De nuestra adoración, de nuestra santificación, de nuestra alabanza. Entonces, nosotros, ¿qué motivo o qué motivación debemos alcanzar para adorar y para glorificar el nombre del Señor? ¿No? Si ya tenemos un motivo más que suficiente, porque Él alcanzó por herencia, dice en el 4, un más excelente nombre. Y nosotros estamos bajo ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre nosotros estamos protegidos, ¿no? Estamos seguros, ¿no? En ese nombre nosotros estamos confiados, libres de toda maldad que Satanás pueda hacernos a nosotros. En ese nombre Satanás no puede tocar, ¿no? Si nosotros nos mantenemos por medio de la fe en ese nombre, que nosotros estamos bajo un nombre que es sobre todo nombre, y que entendemos que Él alcanzó ese nombre, que es sobre todo nombre, porque alcanzó hechos más excelentes que los ángeles, cuanto alcanzó a heredar por herencia más excelente nombre que ellos. Fíjese qué precioso, hermano amado, ¿no? Ahí en el libro de Efesios, capítulo 21, Efesios no tiene 21, el capítulo 1, 21, gloria al nombre del Señor. Y dice, vamos a leer el 20, la cual obró en Cristo la supereminente grandeza de su poder, de su potencia, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos, colocándole a la diestra en los cielos. A la diestra es a la derecha, en los cielos, en la derecha del Padre. Quiere decir que cuando habla a la derecha, habla de que el Padre le dio todo poder y toda autoridad a Él, al Señor Jesucristo. Fíjese, qué maravilloso, hermano. Y nosotros estamos bajo ese nombre precioso. Estamos protegidos, estamos seguros, estamos confiados, ¿no? En ese precioso y maravilloso nombre, que es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Él se ganó, Él heredó ese nombre sobre todo nombre. Ninguno de los ángeles hizo lo que Jesús hizo. No, ninguno. Ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines. Y ellos cuando fueron creados con gloria, ¿no? Con gloria, con majestuosidad. Ellos fueron creados de una manera hermosa y preciosa. Pero Jesús se ganó un nombre que es sobre todo nombre. Se lo ganó por medio de la redención, por medio de la obediencia al Padre. Alabado sea el Señor. Esto es motivo de alabanza, hermano. Esto es motivo de adoración, es motivo de aleluya, gloria a Dios. ¿Qué otro motivo más hermoso y más precioso y más grande nosotros podemos alcanzar? A entender que es un motivo suficiente para alabar y glorificar el nombre del Señor.
Fíjese lo que dice ahí en Efesios, dijimos, en el libro de Efesios, ya le digo, hermano, alabado porque ya se me fue de la mente el versículo. Y dice, hecho más excelente que los ángeles, 1:21. Y sobre todo principal, el 20, el cual obró en Cristo resucitándole de los muertos, colocándole a la diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad. ¿Vio? Principado y potestad. Sobre ellos los colocó el Señor, el Padre, y potencia y poder, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad y poder, y sobre todo señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. ¿Vio? Él lo colocó ahí. Pero Él lo colocó ahí porque Él ganó ese lugar. Él se lo ganó. Él se lo ganó porque Él dio su vida por nosotros en el madero. Porque Él obedeció al Padre. Él fue obediente al Padre. Él fue un hombre que tenía en su corazón y en su intención y en su voluntad el Padre. No había otra cosa en el corazón de Jesús. No había otra cosa. Entonces, dice, cuánto alcanzó por herencia más excelente que ellos, que los ángeles, ¿vio? Entonces dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, no, Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. A ninguno de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú. Ni a ningún otro le dijo, mi hijo eres tú. Solamente a Jesús, ¿no? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Gloria al nombre del Señor. Y eso nosotros lo podemos ver ahí en el Salmo 2:7, donde dice el Señor, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. ¿Vio? ¿A quién le dijo Dios? ¿No? Mi hijo eres tú. Al Señor Jesucristo. Aquel que nosotros alabamos, que nosotros adoramos. Nosotros estamos adorando y alabando, ¿no?, a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿No? No solamente a Jesús, sino a Dios, al Padre, lo alabamos. Porque cuando nosotros alabamos a Jesús, ¿no?, alabamos al Hijo de Dios. No solamente a Dios, sino al Hijo de Dios. Y eso es algo en lo cual Dios se regocija. Dios se contenta por eso. Dios se alegra por eso. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso es precioso. Eso es algo precioso que nosotros podamos entender. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 17. Mateo 3, 17. Qué importante que nosotros entendamos, hermanos, que nuestros cultos, tienen que ir cambiando por medio del entendimiento, ¿vio? Porque el apóstol Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, ¿no? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces nosotros tenemos que entender, para poder hacer el culto tenemos que entender, tenemos que conocer la persona de su Hijo Jesucristo, tenemos que conocer. Lo conocemos primeramente por la palabra, y ahí se nos revela Jesús, Jesús hombre, que sanaba a los enfermos, que liberaba a los sordos, que liberaba a los que tenían posesiones demoníacas,
a Jesús que daba vista a los ciegos y bueno, y que cambiaba el agua en vino, y conocimos a Jesús por medio de la Escritura. La Escritura nos reveló a nosotros, nos mostró a nosotros a Jesús, ¿no? Al Salvador, ¿no? Pero también está nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de Jesús nosotros alabamos al Padre, alabamos al Padre. Jesucristo es la esperanza en la cual nosotros hemos sido llamados, porque nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo amado. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo amado, pero no con Jesús, sino con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está más, ya murió Jesús, ¿no? Y fue sepultado, pero el que resucitó fue el Señor Jesucristo. Y ahora nuestra comunión es con el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, pero para hacer el culto, nosotros tenemos que hacerlo no solamente por el conocimiento, por el conocimiento de la palabra, sino por la realidad, ¿no? Que nosotros tenemos de Jesús en nosotros. Dijimos Mateo capítulo 3, gloria al nombre del Señor, en el verso 17. He aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Fíjese el contentamiento del Padre para con su Hijo, ¿no? En el cual tengo contentamiento. No podemos decir, muchas veces los padres no pueden decir, ¿no?, que están contentos con todos sus hijos. Muchas veces los hijos traen mucha tristeza a los padres, por su rebeldía, por su terquedad, por muchos motivos. Los hijos no son un contentamiento, sino son una tristeza, ¿no? Por eso, qué maravilloso es poder ser un hijo de bendición. Jesús fue un hijo de bendición, ¿no?, para su Padre. Él alegró el corazón de su Padre. Él hizo que el corazón de su Padre se regocijara, ¿no? Jesús nunca anduvo en una desobediencia. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Obediente a la voluntad de su Padre. Fíjese. Y eso él lo entendió así, ¿no? Él entendió que tenía que obedecer en todo a aquel que le había enviado. Lo entendió así. Nunca le cuestionó nada a su Padre, nunca. Él siempre obedeció a su Padre. Y su Padre, por medio de la obediencia que él tenía para con él, le respondió cada oración que él hizo. Cada oración por los enfermos, oraba por los que tenían ceguera, los que tenían sordera, los que tenían parálisis, ¿no? Él oraba y el Padre le respondía. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que en todo le obedecía al Padre. Y no nos pasa a nosotros como padres, no nos pasa lo mismo, que cuando vemos que nuestros hijos son obedientes con nosotros, no tenemos ganas de darle todo lo que tenemos a nuestro alcance, sin ninguna mezquindad. Nosotros le damos todo a nuestros hijos que expresan tanto obediencia, tanto amor, ¿no? Y así fue Dios con Jesús hombre, ¿no? Alabado sea el Señor. Cuando resucitó a Lázaro, le dijo: Señor, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Fíjese qué maravillosa seguridad que tenía Jesús para con el Padre. Él sabía que el Padre le obedecía, le oía siempre en todas sus oraciones. Y nosotros a veces no sabemos si el Padre nos oye. Cuando tendríamos que tener mayor seguridad. Porque hoy el Padre nos oye por medio de los méritos de Cristo y no por medio de nuestros méritos, ¿no? Él nos oye por medio de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, ¿no?, que Él presenta nuestras oraciones al Padre, ¿no? Y cuando Él ve a Jesús como sumo sacerdote
Él santifica nuestra oración, quita lo que está en lo que es humano ahí, lo quita el Señor, ¿no? Y solamente llega al Padre lo que es del Espíritu, porque Él es el sumo sacerdote. Bueno, entonces vemos acá, hermano, ¿no? Dice, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Usted y yo, ¿podemos decir Dios tiene contentamiento conmigo? ¿Será que Dios se contenta conmigo como hijo? ¿Estoy yo alegrando el corazón de mi Padre, o del Padre del Señor Jesucristo? ¿Realmente? ¿Estoy alegrando alegrando el corazón de su Hijo Jesucristo a través de mi manifestación de fe, de mi fe? Porque el justo por la fe vivirá, dice. No, ni siquiera dice por amor vivirá. No, ni siquiera dice el justo vivirá haciendo cosas buenas. No, dice el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que agradar a Dios por la fe. Y ahí entra todo, ¿no? Sabemos que ahí entra todo. Ahí entra las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí entra el amor que fue derramado en nuestros corazones. Todo es por medio de la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contentar el corazón del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, si no es por medio de la fe? Porque dice en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús fue un hombre como usted y como yo, que agradó a Dios siempre, en todo. Y cada vez que él oraba, Dios respondía. Tal vez eso es lo que nos falta, ¿no, hermano? Hermana, tal vez lo que nos falta a nosotros es agradar a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe lo podemos agradar. Tal vez nosotros queremos agradarlo de otra manera, ¿no? Pero solamente a Dios lo agradamos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Queremos ser hijos en el cual el Padre tenga contentamiento, como Jesús. Él alegraba el corazón de su papá. Y nosotros queremos también que usted y yo, que nosotros podamos alegrar el corazón del Padre, ¿no? Y por eso nosotros necesitamos la fe que viene de la palabra de Dios, del oír la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y sigamos leyendo un poco Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, capítulo 1, dice, hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto alcanzó herencia más excelente nombre, ¿no?, que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Hoy te he engendrado, dice, ¿no? Hoy te he engendrado. Alabado sea el Señor. Y otra vez, yo seré a él Padre. ¿Vio? Yo seré a él Padre. Y él será mi hijo. Y él me será a mí hijo. Fíjese. Alabado sea el Señor. ¿No? Y otra vez cuando introduce al primogénito de la tierra dice, adórenle los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, ¿no? Y ahí vamos a quedar, adórenle los ángeles de Dios. Fíjese, los ángeles adoran al Hijo de Dios. Se postran delante de Él y le adoran al Señor. Fíjese, los ángeles. Y entonces ahora fíjese que acá hay un misterio maravilloso, que cuando la iglesia adora al Señor, los ángeles hacen silencio. Hacen silencio en los cielos. Ellos escuchan la adoración de nosotros, la alabanza de nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos como iglesia, como cuerpo en la iglesia, ¿no? Y empezamos a alabar y a adorar al Señor a través de nuestro culto, los ángeles hacen silencio y escuchan. Y se maravillan cómo esta raza caída, ¿no?,
puede alabar al Señor y glorificar al Señor, ¿no? Porque ellos no entienden lo que es la redención. No entienden lo que es la redención ellos. Porque no experimentaron la redención como nosotros. Ellos no fueron liberados del fuego, del infierno y de la condenación eterna. Ellos no fueron, y ellos nos escuchan y se maravillan. Y seguramente que glorificarán a Dios, ¿no? Por nuestro gozo y por nuestra disposición para poder alabar y glorificar al Hijo de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso cuando nosotros venimos a la reunión de la iglesia, hay millares de testigos ahí, escuchando. Y ellos escuchan el corazón. Ellos ven el entendimiento con el cual nosotros estamos alabando al Señor. Los ángeles no se callan cuando escuchan un culto donde no hay ese entendimiento, esa sabiduría para poder hacer el culto al Señor. Ellos se maravillan cuando nosotros con entendimiento y con sabiduría le cantamos al Señor, le alabamos al Señor. Entonces dice, alábele todos los ángeles, ¿no? Otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra dice, adórele, se tenían que postrar, porque una cosa es alabar y otra cosa es adorar. Usted puede alabar a una persona no estando presente, pero para adorar, esa persona tiene que estar presente. Y cuando usted la adora, se postra delante de esa y lo adora, ¿no? Y los ángeles se tenían que postrar delante del Hijo de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, ¿no? Y a sus ministros llama de fuego. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esto es algo precioso, es algo maravilloso que nosotros nos quedamos verdaderamente admirados de lo que el Señor hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos leer ahí en Hechos, capítulo 7, ¿no? Alabado sea el Señor. Espero que estoy buscando el capítulo. En el capítulo disculpen, hermanos, ya lo voy a encontrar. Se me perdió el versículo de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir acá. Gloria al nombre del Señor. Hechos 13:33. Hechos 13:33. Dice así la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba en Antioquía, ¿no? Y dice, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 que hemos leído, en el Salmo 2, está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción. Jesús, ¿no? Él no puede ver a la corrupción. Así le dijo, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese lo que continúa, qué hermoso que está, ¿no? Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres, y David vio corrupción, él vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción, ¿no? Seaos
pues notorio, varones hermanos, que por os he anunciado el perdón de pecado, por medio de Jesús. Fíjese qué importante esto, qué maravilloso que es esto, porque nosotros conocemos por la palabra en lo que dice el Romano, ¿no? Romanos capítulo 5. Acá dice que por medio de él nuestros pecados fueron perdonados. Y en Romanos, cuando se nos habla de Adán y Cristo, se nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese que no es motivo de gozo. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿No? El Hijo de Dios murió para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. De otra manera, nunca hubiéramos podido nosotros reconciliarnos con Dios, nunca. Ni haciendo lo bueno, porque lo bueno que el hombre hacía provenía del árbol prohibido. Porque Dios le dijo: no comerás de ese árbol, porque ciertamente morirás. Estoy hablando del Edén. Y el hombre comió del árbol del bien y del mal, el árbol prohibido. Entonces lo bueno que el hombre podía hacer, lo llevaba, no lo podía, por medio de esa fruta, de ese árbol, no podía él alcanzar la comunión con Dios o la restauración con Dios. Pero por medio de su Hijo Jesucristo, no, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Él. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? Y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esta es la vida eterna, dice Juan, ¿no? Primera de Juan. Dice: y esta es la que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. No hay motivo para alabar al Señor y glorificarnos y gozarnos nosotros en su presencia. ¿Qué otro motivo necesitamos nosotros? Nosotros queremos conocerle a Él. Nosotros queremos tener el conocimiento revelado de Él. Entonces, fíjense lo que la Biblia nos hace ver: que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero fíjese qué dice, qué más dice. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios, ¿no? Por el Señor nuestro Jesucristo, por lo cual hemos ahora recibido la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Pero ¿cómo pasó todo esto? Dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa de pecado no habiendo ley. Pero ahora no hay ley para nosotros, solamente la ley de Cristo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno, es decir, por el pecado de Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia, mucho más. Mucho más. Si el pecado de Adán mató 1000, ¿no? La gracia abundó en vida millones. Millones alcanzaron la vida. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia
es superior porque la vida es superior a la muerte, mucho. Son más la gente que van al cielo que la gente que van al infierno. Pero nosotros cuando no teníamos conocimiento pensábamos que son más los que van al infierno que los que van al cielo, y eso no es verdad. No es verdad. Porque en Apocalipsis dice que había una multitud innumerable en el cielo, que no se podía contar. Que esa multitud era como la arena, los granos de la arena que estaban a la orilla del mar. ¿Quién puede contar? Y la descendencia de Abraham dice iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? Y no es verdad que va mucha gente, va más gente al infierno que al cielo. Eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. Para que nosotros creamos que la gente es mala, ¿no? que la gente es perversa. Y no es así. No es así. Porque estamos menoscabando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos menoscabando, es como que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar a las personas de la maldad y del pecado. Y Cristo murió por todos los hombres, por todo el mundo. Todo el mundo puede alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Y esto es precioso, no es motivo de alabanza, no es motivo de adoración, de glorificación, no que nosotros podamos hacer nuestros cultos con entendimiento y pensar que por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, millones, hoy, en este día, millones y millones de personas, si es que mueren millones y millones de personas en el mundo, hoy millones o cientos de miles de personas, ¿no? Hoy están yendo al cielo. Pero a nosotros se nos enseñó que son más la gente que va al infierno que la gente que va al cielo. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, hermano. Tenga un cambio de mente por medio de la escritura, por medio de la palabra. Porque mucho más dice. No dice así. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si no pecaron, ¿por qué morían? Porque recibieron, ¿no?, la ponzoña, ¿no? Recibieron, no pecaron, pero no le dieron lugar a eso. Más, no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don de la gracia, y el don por la gracia de un hombre Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mala gracia vino de muchos delitos para justificación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Vio? Qué maravillosa esta gracia, maravillosa. Este mensaje del Cristo resucitado, porque este Jesús que resucitó y que fue declarado Hijo de Dios con poder, después fue llamado el Señor Jesucristo, este Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, ¿no?, el Evangelio, ¿no?, el Evangelio de la inescrutable riqueza de su gracia. Y este Evangelio de la gracia pone a Dios sobre todas las cosas. Y Dios pone a su Hijo sobre todo, menos sobre él, pero sobre todo. Y yo le digo, hermano, que hoy en este día nosotros tenemos que regocijarnos porque son más las personas que van al cielo que las que van al infierno. Son más. Eso solamente Dios lo sabe. Eso yo creo. Yo no creo lo que el diablo nos quiere hacer creer por televisión, ¿no?, o por la radio, o por la realidad que uno sabe cuando abre la puerta de su casa, que nos quiere hacer creer que todas las personas son malas. No creo eso. Sí creo que hay gente mala, sí. Yo creo que hay gente mala, pero no creo que sea la mayoría.
Yo creo, especialmente los cristianos. Los cristianos son buenas personas. Ellos tienen a la vida de Dios dentro de ellos. Usted tiene la vida del Hijo de Dios dentro suyo. Lo que pasa es que todavía no lo descubrió por medio del entendimiento, por medio del haber entendido por la palabra. Usted no entiende que usted tiene la vida de Dios, de un Dios bueno, amoroso, tierno, compasivo, misericordioso. Esa vida está dentro suyo, pero usted todavía no lo ha experimentado. Pero el día que usted la experimente va a haber una transformación. Y usted va a ver con otros ojos. Porque nosotros ahora vemos con el ojo del entendimiento. Nosotros no creemos que la gente sea mala. Yo por lo menos no. Hay gente mala, sí. Hay gente mala. Pero para ellos está el Evangelio. ¿Pueden ser salvos esa gente? Por supuesto. Por supuesto que pueden ser salvos. ¿O usted cree que nosotros que fuimos buenas personas? Nosotros lo vi, lo menospreciado. Lo peor que había en este mundo es que cogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Por eso, qué preciosa esta gracia maravillosa, hermano, que transforma nuestras vidas, cambia nuestra mente cada día. Por eso, hay motivo para alabar al Señor. Usted en este momento que está escuchando la radio, usted tiene muchos motivos para glorificar el nombre del Señor, para decir aleluya, gloria a Dios. Tiene muchos motivos. Mírese usted mismo, mire su interior, mire lo que usted era antes y miren lo que Dios lo ha transformado a usted. Fíjese si no es motivo de alegría, de gozo, cómo cambiaron las cosas en su propia vida, su manera de pensar, su manera de sentir. Ya no es la misma que tenía antes. Ahora usted es una mujer que tiene paz, un hombre que tiene paz. No, ahora usted ha logrado muchas cosas que para usted ni pensó ni por un segundo que lo podía lograr. Pero usted no lo logró solo, lo logró con la vida, lo logró con Dios. Dios estuvo siempre de su lado. Es mentiroso Satanás. Nos quiere poner uno en contra de otro, haciéndonos creer que todos los cristianos son malos, hipócritas, mentirosos. Y eso es imposible. Los cristianos, seguidores de Jesús, no son así. Los cristianos que nacieron que nacieron de nuevo son buenas personas. Son los hijos de Dios. Los que le traemos gloria al Evangelio. Y usted está para eso. Usted está para eso. Hermano, créalo. La palabra de Dios lo dice. Fíjese que dice más. Dice en el versículo 15 de Mateo, versículo 5. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado, de la desobediencia, por supuesto, para condenación. Por eso lo que más resaltó Jesús fue la obediencia, ¿no? Lo que más resaltó Jesús fue la obediencia, pero acá vino el pecado por un pecado, ¿no? Que fue la desobediencia, ¿no? Un pecado para condenación, más la gracia vino de muchos delitos para justificación. Así que por un delito reinó la muerte, por uno, es decir, por medio de Adán reinó la muerte. No me estoy riendo porque reinó la muerte, sino porque estoy pensando, no, aquel que destronó la muerte, aquel que venció la muerte. Aleluya, gloria a Dios, bendecido sea el nombre de Jesús. Eso es motivo, no es motivo de alabanza en nuestros cultos, no es motivo de levantarnos y saltar en el Espíritu y hablar en nuevas lenguas y glorificar a Dios. ¿Qué necesitamos para alabar al Señor, para traerle gloria al Señor? Sino el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Jesús, de lo que Jesús hizo por nosotros. No, eso necesitamos. Está bueno tener equipos nuevos y toda esa tecnología que quieren meter en la iglesia, pero no es por eso. Es por lo que entendemos.
Es por lo que se nos revela en su palabra, por lo que se nos muestra en su palabra, lo que nosotros alabamos al Señor y glorificamos y nos llenamos con su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Conocer a Jesús. Conocer a Jesús es la experiencia más hermosa, deleitosa, no sé, la fragancia más dulce, el perfume más caro, la esencia más cara, la comida más rica, más sabrosa, no sé, la casa más confortable, el reino más perfecto. Conocer a Jesús es algo que no puedo definir, pero es algo que transmite gozo, alegría, contentamiento en nuestros corazones. Si nosotros por medio de la palabra nos damos a conocer a Jesús, al Hijo de Dios, que nos salvó, que abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acceder al Padre, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre. Si nosotros no conocemos a Jesús, no podremos conocer al Señor Jesucristo resucitado. Jesús resucitó y se hizo el Espíritu vivificante y hoy mora en nosotros, en nuestro espíritu como vida. Porque nosotros tenemos la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu estaba muerto por causa del pecado que Adán, muerto, y Jesús le dio vida, ¿no? A nosotros que estábamos muertos nos dio vida. Y ahora la vida que nosotros tenemos es una vida resucitada, la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es motivo de alabanza y de adoración, ¿no? En nuestros cultos, en nuestra vida. Cuando no estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? Con tantos problemas, ¿no? Invoquemos el nombre del Señor y vamos a terminar hablando en lengua, hermano. Vamos a terminar quebrantados, gozosos, en medio de tanta angustia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso le doy gracias al Señor por el Evangelio. Porque por medio del Evangelio yo pude conocer a Jesús y a Jesucristo. Lo pude conocer. Él se reveló a mí. Y yo sé que a mí solo no, a muchos, millones de hermanos que están en esta tierra. Él se reveló. Y bueno, y eso, hermanos, es motivo de alabanza. No solamente en el culto, que el culto también, porque yo estoy hablando del culto porque nosotros tenemos que volver a esos cultos de la iglesia primitiva, donde los hermanos levantaban las manos y glorificaban a Dios y hablaban en lenguas, ¿no? Se llenaban de su poder, los hermanos. ¿Vio? Las hermanas. El Evangelio era realmente la puerta de escape de este mundo, de tantas situaciones que la gente tenía que vivir. Doy gracias al Señor, no sé qué hora será, pero yo lo voy a terminar acá, el programa. El Señor bendiga grandemente la vida de cada hermano y cada hermana que está escuchando esta palabra. Vamos a seguir un poquito porque no termina el capítulo. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, fíjese, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Por la obediencia de uno. Y eso es lo que hablábamos de Jesús, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la obediencia de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán, no. Ese hombre obediente fue Jesucristo. Y por medio de Jesucristo Dios nos bendice a nosotros. Las bendiciones no son por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. ¿Qué? ¿No tenemos que obedecer? No, nosotros no es cuestión si obedecemos o no obedecemos. Acá es cuestión si creemos, y cuando nosotros creemos que la bendición de Dios viene por medio de Jesucristo,
Cuando creemos se manifiesta en nosotros un corazón agradecido, porque la vida de resurrección responde a Cristo resucitado. Él es el autor de la vida. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar y se la doy a quien yo quiero, dice. ¿Vio? Nosotros vivimos por la vida resucitada de Cristo. Ya no vivimos por la vida, por la sangre, por la vida que hay en la sangre, sino por la vida que hay en el Espíritu. Y la vida que está en nuestra sangre se somete a la vida del Espíritu. O el Espíritu la tiene sometida, ¿no? Ahí, para que sirvamos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Conocer a Jesús, conocer a Jesucristo. Eso es predicar el Evangelio. Dar a conocer a ese hombre, ¿no? A ese Dios hombre que vino a este mundo y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿no? Eso es, no sé la hora, más. Sí. Eso es todo el Evangelio. El Evangelio es eso, conocer a Jesús. Por eso me gusta la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 17, ¿vio? Pero también me gusta la oración que Pablo hace en el capítulo 3, creo que hace, otra oración. En el versículo 1, capítulo 3 de Efesios 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo Jesús. Oh, ya me parecía. El Señor ya me ha avisado que tenía que terminar, ¿vio? Pero le pido perdón al hermano de la radio, seguramente que ya habrá cortado el programa y si no lo hizo le agradezco. No fue mi intención, amado. Les bendigo a todos ustedes, hermanos amados. El Señor les bendiga a todos los que se comunicaron por medio de Facebook. Padre, te doy gracias por esta palabra, tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. Oh Señor, manifiéstate y revélate a tus hijos, Señor, para que ellos te hagan el culto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano.